Buenas tardes. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase va a ser nivelación cerrada y como es cortito este tema, vamos a ver algo también de los perfiles longitudinales y transversales. Así que ojalá apaguen los micrófonos y también cierren la ventanita donde salen los cuadritos chicos con la imagen de todos, que eso igual les come señal. Lo minimizan nomás. Ya, entonces partiendo con este tema de la nivelación cerrada, siempre que nosotros hacemos mediciones de cualquier tipo, la medición va a tener incorporado un error sistemático, que es distinto a los errores de lectura. Los errores de lectura o de que colocamos mal el equipo, esos errores se llaman groseros y esos se pueden eliminar. En cambio, los sistemáticos siempre hay una pequeña variación por la calibración del equipo o por la graduación donde uno mide, que son errores chicos, pero que están presentes en las mediciones. Entonces hay algunos puntos dentro de los levantamientos, no todos, pero los puntos principales, tienen que estar lo más precisos posible. Y para eso hay que tratar de compensar los errores sistemáticos. ¿Ya? Primero se ven que estén dentro de la tolerancia. Si están dentro de la tolerancia, se acepta que haya un error chiquitito, que sea menor que la tolerancia, y ese error se corrige. En el caso de las nivelaciones también podemos hacer eso, pero para hacer eso necesitamos tomar más de una vez las medidas de terreno. Entonces, la nivelación cerrada, que es lo que vamos a ver hoy día, es un método que permite verificar cuál es el error sistemático que tuvimos durante la medición y después compensarlo. ¿Ya? Compensarlo solamente cuando es aceptable, cuando es un error que está dentro de la tolerancia. Para hacer eso con la nivelación existen tres métodos, que son nivelaciones cerradas. Nivelación cerrada quiere decir que yo parto desde un punto de partida, llego al final del recorrido y después me devuelvo, puede ser por otra parte o sobre los mismos puntos, y me conecto de nuevo con el primer punto. Y se supone que tengo que llegar a la misma cota con que yo partí. Normalmente uno llega con algunos milímetros o con un centímetro, dependiendo de la distancia, de error. Y ese error hay que compensarlo para que las medidas queden más precisas que midiéndolas una sola vez. Entonces dice el apunte que eso se puede hacer haciendo nivelaciones de ida y de regreso, nivelaciones con doble posición del equipo, o variando la altura del instrumento cada vez que yo mido. O sea, en estos tres casos, los puntos se miden dos veces. El más usual, el que coloqué aquí, es que uno hace el recorrido y se devuelve por los mismos puntos. ¿Ya? Uno hace una medición una vez en un sentido, llega al final, cambia de posición el equipo y hace la misma medición de regreso y vuelve al punto inicial. Y de esta forma yo puedo compensar todos los puntos del recorrido. ¿Ya? Esto mismo también se puede hacer haciendo un recorrido y devolviéndose por otra parte. Pero ahí yo puedo verificar solamente la diferencia de nivel entre el primer punto y el segundo, y el último, perdón. Y eso lo puedo corregir. Entonces lo más práctico es devolverse por los mismos puntos que uno tomó. Ahora aquí viene una fórmula para calcular las tolerancias, que van a depender del tipo de trabajo que estemos haciendo. ¿De cuál de esos tres? Y una fórmula, y en el fondo lo que me indica la tolerancia es cuál es el error máximo que yo puedo tener que está dentro del margen de precisión que a mí me piden. Igual que la tolerancia que uno usa para todos los conceptos en que se aplica la tolerancia.
¿no es cierto? Por ejemplo, en la fabricación de las estructuras metálicas, por ejemplo, a uno le dicen ya, tienes que hacer una perforación de 2 centímetros de diámetro y tienes una tolerancia de 0,01 centímetros. Eso significa que la perforación puede quedar un poquito más chica o un poquito más grande, siempre que esté dentro de la tolerancia. La tolerancia es el límite máximo en que se acepta un error. Ese concepto lo tienen que tener, ojalá lo puedan anotar después cuando hagan sus apuntes de las clases, que no está escrito como definición, pero eso significa la tolerancia. ¿Ya? Y la tolerancia es un valor que está calculado de acuerdo a ciertas cosas. Puede ser de acuerdo a la distancia que uno recorre, que es el caso de esta fórmula. Lo vamos a ver más adelante que hay varios tipos de fórmulas. Este es un ejemplo, ¿no? Después vamos a ver 3 casos en que se aplica un valor distinto de la tolerancia. Bueno, si alguien alguna vez llega a hacer trabajos, por ejemplo, de pavimentación, de topografía para pavimentación, o de cosas que estén regidas por el manual de carretera, el manual de carretera especifica las tolerancias admisibles para los trabajos topográficos. Ellos dan el número. Así que ese siempre va a ser un dato dentro de los problemas. ¿Habían escuchado antes el término de tolerancia? ¿Lo habían No, usado? profe, yo no. Sí, en mecanizado se usa mucho. Ah, es que usted tiene más experiencia en cosas. ¿Tú, Ah, de tú, veras. tú tuviste, qué cosa tuviste en mecánica? Yo estudié dibujo y proyectos industriales, vimos dibujo técnico mecánico 1, Ah, sí. 2 y 3. Bueno, ahí les dan como Ahí se, tarro a las tolerancias en la ahí se fabricación. usan las tolerancias. Y tal como decía usted, en la estructura metálica, cuando se hacen las planchas de base, también van con tolerancia a las perforaciones. Sí, después se van a encontrar con esas cosas en obra. Si les toca una obra de Claro. montaje industrial, de piping, de estructuras metálicas que tengan que montar una estructura metálica y fabricar las piezas, siempre los planos, cuando hay ese tipo de proyectos de estructura metálica, hay un plano que es un plano de fabricación, que es el que usan las maestranzas para fabricar los elementos, y otro plano que es de montaje, que es el que ocupa uno en la obra. Claro, claro. Ya. Entonces, eso del término de tolerancia está asociado a todos los procesos en que uno hace mediciones. Porque en todos esos procesos, independiente de que uno lo haga de una manera muy precisa, siempre va a haber un pequeño error. Mientras más Sí. preciso sea uno, más chico es el error, tolerable. Entonces la tolerancia, como el nombre lo indica, es el tamaño del error que se acepta como tolerable. Si yo me paso de ese valor, tengo que rehacer todo el trabajo en topografía. Si yo estoy dentro de la tolerancia, puedo compensar los errores para hacerlos más chiquititos o hacerlos desaparecer. Si estoy fuera de la tolerancia, no los puedo compensar, tengo que rehacer la medición. Ese es el concepto de la tolerancia en topografía. Claro. Ya, En entonces, mecanizado, cuando hay problemas de este tipo, hay que rellenar. sí, sí, ahí en fabricación, yo no domino ese tema de la fabricación, pero lo ideal es poder hacerlo la primera vez dentro de la tolerancia, cosa de no tener que gastar horas de hombre en reparar. ¿Le está llegando bien la señal? Me puso un letrero que mi conexión es inestable. A rato se le escucha más, profe. Apaguen los micrófonos de nuevo. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora
Esto es casi igual a lo que ya vimos. Se supone que si yo tuviera un recorrido de este tipo, yo estoy partiendo de este punto y hago una nivelación compuesta, como las que veíamos antes, y hago un recorrido desde el primer punto, midiendo todo lo que yo necesito medir, hasta llegar al punto BN2. Y eso se anota en un registro. Después yo saco el equipo y hago el recorrido en el sentido contrario. Es decir, armo el equipo en otra posición y me va a quedar lo más probable a otra altura. Cada vez que yo muevo el equipo, lo más probable es que me varíe la altura del equipo. Y parto desde el punto BN2 con la cota que yo calculé aquí. Y me devuelvo por los mismos puntos en un recorrido de regreso. Hago todos los cálculos y vuelvo a calcular qué cota me da en el punto 1. ¿Ya? Si yo parto del punto 1 con una cota 100, hago todo el recorrido, calculo una cota en este punto final. Vamos a suponer que me dio 104. Entonces yo después hago el recorrido inverso y parto de la cota 104 y calculo todas las cotas de los demás puntos, y se supone que yo debería llegar de nuevo a calcular aquí la cota 100. La diferencia que se me produzca es el error de medición de este recorrido, de ida y de vuelta. Si ese error de medición es menor que la tolerancia, se acepta el trabajo y lo que uno hace es corregir el error, repartirlo, de manera que la cota de aquí sea 100 de nuevo. Ese es el proceso. Entonces aquí hay un ejemplo de la... Me parece que está con los mismos valores de la lámina anterior. 0431, 681, 1546, 050403. Sí, son los mismos valores. Entonces en estos cuadros están los registros para calcular las cotas, partiendo del BN1, PL1, PL2, PL3 y llegando al último punto. Se calculan las cotas. Después se toma el equipo y se hace el mismo recorrido, pero en el otro sentido, partiendo del BN2, y se toman todas las lecturas de nuevo, se hace todo nuevo. Se toman todas las lecturas y después yo hago el cálculo de las cotas. Aquí son puros puntos de cambio, no hay puntos intermedios. La única diferencia es que como este es el mismo recorrido, pero en el otro sentido, viene de vuelta, se anota como registro de regreso, la cota inicial es el 102.239, que es la cota que yo calculé para el último punto, la coloco aquí como punto de partida. Después hago todos los cálculos usando estos valores, lleno todo en la tabla, y aquí llego a un valor 100.002. Entonces, en este ejemplo, si ustedes se fijan, yo llegué con esa cota al punto 1. Pero yo cuando partí asignándole cotas, esa cota era 100. Por lo tanto, aquí hay un error de 2 milímetros, que es chiquitito, en este caso es chico. Podría ser mayor, podría ser más grande en algún caso. De este cuadro, el desnivel que hay entre el primer punto y el último son 2 metros 23,9. S menos S, ¿cierto? Y en este otro cuadro, este menos este me da otro valor. No sé si se alcanza a ver ahí, porque en la parte de abajo de la pantalla hay un menú que tapa la imagen. Pero el desnivel del cuadro de abajo es 2,237. Los desniveles no son iguales, significa que hay 2 milímetros de error. Esos mismos 2 milímetros de ahí. Entonces, de acuerdo a la precisión que me pida las especificaciones del trabajo que yo estoy haciendo, tengo que ver si ese error es aceptable o no es aceptable. Como es en este caso 2 milímetros es chiquitito, debería ser aceptable. Y ahí yo lo comparo con la tolerancia.
Si los 2 milímetros es menor que la tolerancia, se acepta las mediciones y ahora yo lo tengo que compensar, de manera que este se convierta en 100. Y esos 2 milímetros los reparto en todas las otras cotas. Aquí está el ejemplo de la verificación que uno hace respecto al error. En el caso de los dos cuadros que vimos antes, la cota de llegada era 100,002, la cota de partida era 100, que corresponden al mismo punto. Por lo tanto, aquí hay un error de medición de 2 milímetros. Entonces yo ahí lo tengo que comparar con la distancia, perdón, con la tolerancia. Usando la fórmula de la tolerancia que habíamos puesto antes, que está puesta en las láminas, en la primera lámina, esta tolerancia es una fórmula, para el caso de este ejemplo, ¿no? Y me dice que la tolerancia máxima es 0,01 multiplicado por la raíz cuadrada de la distancia en kilómetros. Entonces yo debería conocer la distancia que recorrí de ida y de vuelta. Aquí está la distancia en kilómetros. Se supone en este ejercicio que eran 500 metros entre el primer punto y el último. Pero como yo hice el recorrido de ida y después de vuelta, son 2 veces la distancia, son 1000 metros. Ese valor en kilómetros es 0,1 y se coloca en la fórmula y me da que esta era la tolerancia. La tolerancia, según esta fórmula, era 1 centímetro, 0,01 metros. Eso es 1 centímetro. Entonces el error es bastante menor que la tolerancia. Por lo tanto, yo podría corregir el error sin ningún problema. Si este error hubiera sido más grande que 0,10, eso significa que tengo que rehacer todo el trabajo de nuevo. ¿Ya? En este caso, como el error fue más chico que la tolerancia, se puede compensar. Aquí hay una forma de compensar que en el fondo es usar el desnivel promedio. ¿Se acuerdan que en el primer cuadro el desnivel dio 2,239 y en el segundo cuadro dio 2,237? Aquí calcularon el promedio y dijeron que ese era el desnivel promedio, que es una forma de achicar el error. Este desnivel era 2,239 y este otro que está aquí abajo es 2,237. Yo puedo calcular el promedio y digo que la cota final es la cota inicial más 2,238. Y ese valor es el más probable que sea real, de acuerdo a las mediciones que yo hice. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O fui muy rápido? Yo no le entendí nada, profe, la verdad. ¿Qué quiere que le diga? Si lo hacen ejercicio en la pizarra, sería maravilloso que se lo entiendo mejor. ¿Dónde quedaría mi teléfono? Mira, estos cuadros son los mismos que calculábamos antes. Por eso no le expliqué de dónde salen las cotas. Se calculan igual que los otros. La idea de este trabajo de ida y de regreso es que si yo parto del BN1 y hago todo el recorrido, el punto 1, el 2, el 3, y llego al último punto, yo puedo calcular las cotas. Y calculo la cota del último punto. Después de eso, para verificar, yo hago lo mismo, pero parto en el sentido contrario. Es decir, parto del último punto, que en este caso del BN2, con la cota que yo calculé para ese punto, que es esa, 102,239, yo lo copio ahí. Tomo todas las lecturas en terreno y vuelvo a calcular las cotas de cada punto con estas lecturas nuevas. Hasta ahí vamos bien. Sí, es lo mismo que habíamos hecho antes. Si yo parto de esta cota y ocupo nuevas mediciones, puedo calcular las cotas de los demás puntos, de este y de este otro.
Y este es igual al primer punto, al BN1. Y debería, si el error fuera 0, debería haber llegado justo a 100. Estamos haciendo esto. Estoy partiendo de aquí, mido, calculo la cota de este punto final. Partí de 100 y aquí, después que medí todo esto, calculé la cota de este punto y me dio 102,239 aquí. El proceso de regreso no está dibujado, no son estos valores. En lo que consiste es que yo agarro el equipo, lo instalo aquí de nuevo y parto de este punto, midiendo de aquí para acá, de regreso. Y eso lo voy anotando en este cuadro. Parto del BN2 con la cota de partida que corresponde a la última lectura. Voy anotando todas las lecturas que hice en terreno de regreso, o sea, a partir del BN2, después medí el 3, el 2, el 1 y al final el primer punto. Hice el mismo recorrido, pero en sentido contrario. Si yo hago lo mismo en sentido contrario, debería llegar justo a 100, porque los puntos son los mismos. No ocurre eso porque siempre hay una pequeña diferencia cuando uno hace las cosas dos veces. Entonces lo que yo tengo que revisar es si ese error, que en este caso serían 2 milímetros, es aceptable o no es aceptable. Dependiendo del tipo de trabajo, me van a dar una tolerancia. Y esa tolerancia me indica si estoy debajo, si es un valor más chico, se acepta. Aquí está calculada ya la tolerancia. Y la tolerancia me dice que son 10 centímetros. 0,01 metros son 10 centímetros. Entonces yo ahí comparo mi error que obtuve de la medición respecto a la tolerancia. Si el error es más chico, está bien lo que yo hice. Estoy dentro de la precisión que me pedían. Si este número 0,002 es menor que este, yo lo puedo compensar para achicarlo más todavía. Esta tolerancia me dice que tenía hasta 1 centímetro para ser aceptable. O sea, si me hubiera dado esto 0,009, todavía estaría aceptable. Y lo podría corregir. Entonces esta es la forma en que se hace en terreno. Uno parte del primer punto, hace todo el recorrido, llega al último. Después desarmo todo el equipo y hago lo mismo, pero al revés. Parto de aquí hacia allá y lo anoto en otro registro. Y después tengo que calcular el error. Si yo partí de 100 y llegué a 102,239, cuando yo hago el recorrido de regreso, yo aquí coloco como mi cota inicial, en el punto BN2, la que ya calculé en el cuadro anterior. Esa cota, 102,239. Y con esa cota yo hago todos los cálculos, los mismos cálculos que hacen ahora con los ejercicios, calculan todas las cotas de nuevo. Y esta que está aquí debería ser igual a la primera. Y es aceptable que haya un error chico, siempre que sea menor que la tolerancia. Esa es la explicación. Es un poco larga la explicación, pero espero que ahora esté un poco más claro. Sí, profe, un poquito más claro. Gracias. Lo que es difícil de entender no es esto, porque esto ustedes practicando ya van a saber calcular las cotas. El tema de la tolerancia es un poquito más extraño, pero en el fondo tienen que pensar que la tolerancia es el error que es aceptable. Si yo me paso de la tolerancia, ahí no me sirve ninguno de los dos registros y tengo que hacer todo de nuevo. Eso sí es importante tenerlo claro. Si el error que yo obtengo es mayor que la tolerancia, significa que tengo que hacer todo de nuevo.
ese método de ir y volver por los mismos puntos del que más se usa, también se puede usar este otro método que sirve para lo mismo, y lo que uno hace en este caso es que uno parte del BN1 y tiene que calcular las cotas hasta llegar al BN2, sacando aquí puntos intermedios. ¿Por qué puede ser eso? Porque a lo mejor están tan lejos que no alcanzo a hacerlo con una sola posición. Entonces, en el método de doble posición, que es el que está aquí, yo parto en terreno, instalo mi nivel, apunto a un punto en ese recorrido, en el que está arriba, anoto los datos, y después, sin mover el equipo, tomo otro punto en otra parte, en otra posición. Después cambio el equipo y tomo los dos puntos de nuevo, como lecturas atrás. Y ahí doy vuelta el equipo y tomo dobles puntos, no en la misma posición. Aquí los puntos son distintos. Y otra forma de tener dos cotas para cada punto. Perdón, en el fondo no tienen la misma cota porque son puntos distintos, ¿cierto? Voy a tener una cota aquí, otra cota allá. Aquí ya no voy a poder compensar estos valores. Voy a poder repartir el error solamente entre el primero y el último. Pero es el mismo sistema. Se anotan dos registros, un registro por aquí, que me permite calcular esta cota. Y después con el otro registro por acá, tengo que volver a llegar a cero a esta cota. Tengo que llegar con la misma cota inicial. La diferencia es un error. Hello. Hola. Este otro método... No, no lo he visto nada. Espérenme un segundito. Ya. Ya, ahora sí. Esta otra nivelación cerrada. Yo parto de un punto de cota conocida y tengo que ir a calcular la cota de este punto de acá. Para poder saber el error, yo hago un cierre. Hago un recorrido, calculo esta cota. Después hago el cálculo al revés, partiendo de esta cota, usando este otro recorrido, calculo la cota del primer punto. Y tiene que ser igual a la cota de salida, de partida. Si no son iguales, hay un error. Y ese error tengo que verlo con la tolerancia. La diferencia de este de doble altura del equipo es que aquí lo que se hace es mover el equipo. O sea, yo puedo venir haciendo el recorrido en este sentido. Parto del punto inicial, instalo el equipo acá y tomo una lectura de ese punto. Después desarmo el equipo y lo muevo. Puedo conservar, moverlo significa cambiarle la altura o desplazarse. Y vuelvo a tomar lectura atrás y adelante, también en el PL1. Este se parece harto al de ida y regreso, porque en cada punto voy a tener dos cotas. Voy a tener dos cotas para el PL1, dos cotas para el PL2. Si yo calculo por este lado de arriba, voy a poder calcular la cota final de este punto. Y con esa cota final, yo hago el recorrido en el otro sentido, con el cálculo, y voy a obtener la cota del primer punto más menos un error. Y tengo que ver si ese error está dentro de la tolerancia. O sea, hay tres formas distintas de hacer la nivelación cerrada. Para mí la más práctica es la primera, en que yo hago un recorrido y después me devuelvo tomando los mismos puntos. Entonces, sigamos con esto. Ahora, este tema de la compensación de errores lo vamos a ver harto, que se supone que después que veamos los perfiles longitudinales y transversales, deberíamos alcanzar a ver algo del uso del taquímetro. En el taquímetro se hacen cierres de distancias y de ángulos, y ahí se vuelve a usar este tema de las compensaciones de los errores.
Así que es bueno que desde ya vayan acostumbrándose al concepto de la tolerancia. Entonces aquí están las fórmulas de las tolerancias. Estas fórmulas parece que están sacadas del manual de carretera, no me acuerdo de dónde las saqué. En que las tolerancias dice que son distintas de acuerdo al sistema que yo use. Si yo uso el primer sistema, que es de ida y regreso, ocupo esa fórmula. Si uso el segundo sistema, que es el doble punto de liga, que es este, ocupo esa otra fórmula. Y con doble altura del equipo, se ocupa esa fórmula. En las tres fórmulas, la letra K representa la distancia que hay entre los puntos, entre todo el recorrido. Ahora, para que no se les complique, yo en los problemas les voy a dar la tolerancia, no les voy a pedir calcularla. Les voy a decir, en este trabajo la tolerancia son 3 centímetros. Si ustedes hacen la medición y les da un error de 5 centímetros, significa que la medición está mal hecha en terreno. No significa que esté mal calculada, sino que el error que yo obtuve en terreno fue muy grande y tengo que rehacer las mediciones de terreno. Mira, eso también era importante, no lo había mencionado. Esos errores de los que yo hablo no son que uno cometa errores al calcular, sino que son errores que se cometen cuando yo hago las lecturas, por distintas razones. Puede ser óptica, porque yo aprecié mal un milímetro o una décima de milímetro y se me fue arrastrando. Ese tipo de error significa que si el error es mayor que la tolerancia, yo tengo que volver a terreno a hacer las cosas de nuevo. No se pueden calcular. Ese era un detalle que se me había olvidado mencionar. Entonces, después que yo tengo los dos registros, el registro de ida y el registro de regreso, yo tengo que compensar el error. Estos 0,2 milímetros, tengo que repartir los 2 milímetros de una manera proporcional entre cada una de las cotas, de todas las cotas. Y ahí yo estoy compensando el error. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo se compensa ese error? Esta materia igual tiene hartos detalles, así que va a ser necesario que después la repasen. Antes de que hagamos algún ejercicio de esto, que lo podamos hacer la próxima clase. Para compensar los errores, hay dos sistemas. Un sistema que es proporcional al número de puntos y otro sistema que es proporcional a la distancia a la que se encuentran los puntos. Ahí también hace falta un poco de estadística y otras cosas para entender este tema de las compensaciones. Y aquí en los cuadros anteriores habíamos visto que el error eran 2 milímetros. Cuando yo compense, este 100,002 se va a transformar en 100. Y esos 2 milímetros que tengo de más, yo los tengo que repartir en todas las cotas anteriores de una manera proporcional. Que eso también se hace en todos los sistemas de corrección de errores de las mediciones. Para hacer eso, yo lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo compensar de acuerdo al número de puntos, o sea, si yo tomé 10 puntos, el error, que en el caso del ejemplo fueron 2 milímetros, le coloco el signo contrario y digo que la compensación para cada punto va a ser esta fórmula. En esta fórmula, el error, que eran 2 milímetros, lo multiplico por el número parcial del punto
dividido por el total de puntos. Ahí es proporcional al número. Y para compensarlo de acuerdo a las distancias, el error con signo negativo lo multiplico por este factor, que ese factor es la distancia acumulada en el punto dividido por la distancia total. Y con eso se compensa. Entonces, estos cuadros que están acá están con la compensación hecha a partir de los datos del ejemplo anterior. Entonces aquí en realidad sería bueno haberlo hecho en la pizarra. Pero no tengo la pizarra. Así que vamos a hacer los ejercicios en la clase que viene. Con números. Estos cuadros vienen de los mismos datos anteriores. No voy a poder poner los dos juntos porque es un PowerPoint. Ya, vamos a tener que mostrárselo aquí nomás. Si ustedes se fijan, aquí hay un punto de partida que es 100. Después está calculada la cota del PL1, del PL2, del PL3 y llego al BN2. Si yo pego los dos registros, si este registro lo pego debajo de ese, después de esta cota del BN2, que es esta misma línea de aquí, yo calculé de nuevo el PL3, el PL2, el PL1 y llegué al BN1. O sea, si ustedes agarran este cuadro y lo pegan abajo de este otro, les va a resultar esto que está aquí abajo. Esto. Pero están pegadas solamente las cotas. Estas cotas. 100, 99, 99, 99, y llego a 100,0202. Son estas mismas cotas que yo las pego. BN1, cota 100. Esa, cota 99, 98, 589. Copio el número y la cota. Y después sigo copiando las de abajo. Después del 102, 239, tengo que copiar la 100, 903. ¿Qué es lo que sale aquí? Aquí, ¿cierto? Vamos a usar este que está, bueno, usemos el primero. 102,239, 100,903. Están copiados. Este es el recorrido de ida. Del BN1, PL1, PL2, PL3, BN2. Y ahí me devuelvo. Me devuelvo al PL3, PL2, PL1, BN1. No sé si se fijan ahí que están los dos cuadros pegados. Estas son las cotas que calculé del cuadro. Y si yo quiero calcular la compensación respecto a la distancia, tengo que anotar las distancias que habían entre cada punto. Esta es la distancia entre el punto BN1 y el PL1, 125 metros. Entre el PL1 y el PL2, 125 metros. Entre el PL2 y el PL3, 130. Entonces tengo que tener las distancias anotadas para poder compensar usando el método de las distancias. Si no anoté las distancias, tengo que compensar de acuerdo al número de puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Este error se reparte como una compensación que se anota en esta columna. Después se hace la resta y me dan las cotas corregidas. Si ustedes se fijan en este cuadro, la cota corregida al final del cuadro es igual al primer punto. El 100, que es la cota del BN1, hago todo mi ejercicio de ida y después de regreso, y vuelvo a la cota BN1, pero aquí ya no tengo el error, ya desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque yo lo repartí proporcionalmente en todos estos valores que están aquí entre medio.
Ahí sí que está claro, ¿cierto? Están ahí, hay señal. Sí. Sí, profe, aquí estamos. ¿Y por qué están tan callados? Concentrados, profe. No es para menos, profe. No, si es fácil. Si lo que pasa es que hay que hacerlo con la pizarra para que quede más claro. Yo no sé qué hora es. No creo que alcance a colocar la pizarra y poner el equipo y mover todas las cosas. Son las 8. Faltan 7 minutos. Mm. A lo mejor alcanzo. Ya, veamos este que es proporcional al número de puntos. En este cuadro de abajo tengo anotados los puntos. El primero, segundo, tercero. Y este era el último punto, el BN2. Después me devuelvo. Me queda otra PL3, PL2, PL1 y llego al BN1. Son las mismas cotas del ejercicio anterior. El error son 2 milímetros. Les voy a explicar este mejor porque este es más rápido de entender, porque se entiende por qué es proporcional al número de puntos. Ojalá tengan una calculadora ahí para que lo puedan ir mirando. ¿Cómo se compensa el error? Si yo parto de la cota 100, hago toda una vuelta y vuelvo al primer punto y me da otro número, la diferencia entre los dos es el error, que ya habíamos visto que el error acá era 0,02. ¿Qué tengo que hacer yo para hacer desaparecer ese error? Lo divido y lo voy sumando aquí proporcional al número de puntos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que contar cuántos puntos hay. El primero se toma como 0, porque es el punto inicial que es igual a este otro. Entonces yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está anotado el número del punto. Y estoy explicando tonteras. Tengo 8 medidas. Entre esas 8 medidas tengo que repartir el error. Bueno, en realidad tengo 9, pero la primera es 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces este número, que es 0,02, tengo que dividirlo por 8 y me va a dar la compensación. Este número es positivo, ¿cierto? Divídanlo por 8 a ver qué número da. Yo no tengo aquí la calculadora. 0,0025. 0,00. ¿Otro 0 más? ¿Son 3 ceros? 0. Es 0 y 25. Ya. Ese número hay que repartirlo proporcionalmente al número de cada punto. En el punto 0, yo digo que ese error, que es 0,00025, lo multiplico por 0 y me da 0. Ese mismo error, que es 0,00025, lo multiplico por 1 y me da este número que está acá. Aquí cuando lo hice en el Excel le puse 4 decimales, por eso no me apareció el 5 aquí. Y así la compensación la voy multiplicando por ese número. El 0,00025 multiplicado por 2 me da ese número. Si quieren, lo pueden ir sumando también. Le suman 0,025 y da el número de abajo. Le suman de nuevo 0,025 y les da ese número. A este número le suman 0,025 y les da ese número. Y así sucesivamente, hasta que al llegar acá es 0,002, que es el error completo. Como la compensación tiene el signo contrario, después yo resto nomás. A 100 le resto 0, me da 100. Igual en cada fila. A ese número le resto ese y me da esa cota. Y así sucesivamente. Y cuando llego a este, le resto el error completo y me da 100. Entonces, esa cota es igual que esta. Y ahí yo el error lo repartí entre medio de todo eso. Y ahí estaría las cotas. Estamos casi listos, todavía falta otro paso más.
Pero aquí ya el error se repartió de una manera proporcional al número del punto. ¿Se entiende cómo se calcula la compensación? La compensación es el error con signo negativo dividida por el número de puntos. Como aquí son 8 puntos, el error, que era 0,02, lo divido por 8 y me da un valor, que es la compensación. La compensación en el primer punto va a ser 0. En el segundo punto va a ser la compensación multiplicada por 1. En el segundo punto va a ser la compensación multiplicada por 2. Aquí va a ser multiplicada por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y el último punto la voy a multiplicar por 8. Y esas son las compensaciones parciales. Después yo hago la diferencia para corregir la cota y me dan aquí las cotas corregidas. Y si se fijan, ya hice desaparecer. Yo partí de 100, di toda la vuelta y de nuevo estoy llegando a 100. O sea, repartí el error chiquitito que tuve en terreno, lo repartí en valores más chiquititos. Y con eso ya estamos casi listos. Lo que faltaría ahora, si ustedes se fijan, que para el punto PL1 yo tengo una cota aquí y aquí abajo tengo otra cota. Tengo dos valores para el punto PL1. Tengo dos valores para el punto PL2. Y tengo dos valores para el punto PL3. Entonces, ¿qué pasa con la estadística? Que ahí yo no sé cuál de los dos es el más preciso, ocupo el promedio. Y ahí ya termino el ejercicio. Anoto aquí las cotas de ida, después anoto acá las cotas de regreso, y les calculo el promedio. Y esta ya es el resultado final del ejercicio, que es lo más preciso que yo puedo hacer para medir de acuerdo a lo que hice en terreno, para compensar los errores. Estas son las cotas reales. O sea, las más reales, las que son más probables. En el caso del ejemplo, a lo mejor debería haber puesto un ejemplo con un error más grande, porque es re poca la diferencia, son algunos milímetros, no las décimas de milímetro incluso. Pero este grado de precisión es, por ejemplo, para un montaje de maquinaria o de una estructura metálica muy precisa, ya se trabaja con estos niveles de precisión. Ojalá de 1 milímetro o menos de 1 milímetro. Eso era. ¿Algún comentario? Profesor, esta otra clase entonces vamos a ver ejercicios. Vamos a, sí, para que les quede más claro, porque con la pizarra queda más clarito. No es difícil, Sí. si es el mismo cálculo de cotas que hicieron antes. Lo único que ahora hay que agregar el cuadrito de la compensación. Pero para poder entenderlo bien es mejor ir escribiéndolo número por número. Va. Sí, profe. Eso. Eso era lo de esto, pero nos queda lo otro de los perfiles. ¿No? Se me cerró. ¿Por qué está pegado? Parece que me equivoqué. En el correo que les mandé estos dos clases, pero se me fue pegada, los perfiles se me fueron pegados en la siguiente, por eso están aquí abajo. Lo voy a arreglar y se lo voy a mandar de nuevo. Ya, entonces vamos a ver este tema para que se saquen tantos números de la cabeza. No lo vamos a ver con números todavía, pero se aplican los mismos conceptos de la nivelación. Lo que sí, voy a hacer un alto de
2 minutos. Para que se despejen un poco de la tolerancia y de la compensación de errores. Vengo al tiro. Ya, profe. ¿Cómo quedaste, Claudia? Dime, ¿Quedaste clarita? no mucho. Es que lo que pasa, le entiendo, cuando estaba explicando la pizarra le entiendo mejor, Claro. porque así como mostrar el PPT y explicarnos como que me enredé más, pero la primera parte se lo entendí, pero esta última no, y ahí que pillar. Oye, se supone que tendremos pruebas con el profe de la Hook y Astro en Sí, suelo. sí, ¿Y qué más? ¿Nada? nos va a tomar el primer trabajo que le mandamos, que es del estudio de plasticidad del suelo. Después nos va a tomar el último, que es el SCU, seguro, no sé cuántito. Hooks, La clasificación ASTO, claro. ese uno. Y el otro es la clasificación de USCS, algo así. Que alguien me Algo así. corrija si estoy bien o mal. Ya. Y por lo que le entendí, que era el contenido de humedad. Esa es Pero la no sé otra. cómo no voy a preguntar eso, no tengo idea. Y la última fue la de humedad. Ya. Voy a tener que hacer un pequeño recuento entonces, para que quede en la grabación. Lo que les decía es que la representación para los proyectos de obras viales y otro tipo de proyectos como los de alcantarillado, de colectores públicos, por ejemplo, que tienen una gran longitud, pero no son tan anchos, es más práctico hacer el estudio topográfico en base a perfiles, a un perfil que va por el centro del proyecto, que es el eje longitudinal, que se complementa con algunos cortes transversales, que son los perfiles transversales. Después explicaba qué cosa es un perfil longitudinal. Un perfil longitudinal representa la forma del terreno como si el terreno estuviera cortado a lo largo del eje longitudinal, que nos quedaría esta figura. En esta figura podemos ver que si yo corto el terreno sobre esa línea, le hago un corte vertical, esa línea negra representa la forma del terreno, la forma real que tiene el terreno. Y eso me sirve para poder proyectar después una calle. La calle a lo mejor va a estar más abajo o más arriba que la posición del terreno natural. Y eso se lleva a un plano que es un plano de perfil longitudinal, que es esto mismo, pero visto en corte, visto aquí desde el lado, que se me va a ver un eje X y un eje Y, y que se dibuja a distintas escalas. La escala horizontal normalmente es más grande, y la escala vertical es más chiquitita para que amplificar estas diferencias de altura, que es lo que se ve un poco más claro en esta figura. ¿Cómo se hace esto en terreno? Vamos, aquí ya está cortado, pero vamos a suponer que estuviera el resto del cerro completo. Yo voy al terreno y marco por dónde pasa el eje longitudinal. Tengo que replantear ahí, tirar unas lienzas, poner estacas, cosa de yo tener la alineación sobre el terreno. Si el terreno tiene muchos cambios de altura, como en este caso, lo que yo hago en terreno es, con un nivel o con otro tipo de equipo topográfico, calcular las cotas y tengo que tomar los datos de todos los puntos que tengan cambios de pendiente, por ejemplo. O sea, si yo estoy en este terreno y empiezo a caminar
y noto que aquí hay una bajada y después viene una subida, aquí hay una bajada y después viene una subida, yo estoy obligado a tomar por lo menos un punto aquí, un punto en ese vértice, un punto en este otro vértice, para poder representar bien la forma que tiene el terreno. Aquí en terreno uno puede notar que hay una sola pendiente. Entonces obligatoriamente tengo que tomar el punto de ese vértice, el punto de este vértice, y como aquí ya es una longitud más grande, yo también debería tomar algunos puntos aquí entre medio, que eso sí los puedo tomar, por ejemplo, cada 20 metros, por si hubiera un cambio de pendiente que no se nota visualmente. Pero como mínimo tengo que poner puntos en cada uno de los quiebres. Después que tomo los puntos en terreno, calculo las cotas y ahí ya puedo dibujar esta línea verde. ¿Ya? Y eso se dibuja igual que un gráfico X, Y. En la coordenada X yo coloco las distancias, que tengo que ir midiendo con una wincha las distancias horizontales, entre ese punto y ese, entre este punto y ese. Voy midiendo con la mira los datos para calcular las cotas, y con una wincha voy midiendo las distancias. Necesito esos dos datos para poder dibujar el perfil. Las distancias se colocan en este eje, en el eje de las X, y en cada punto yo dibujo hacia arriba la cota, y se me va a ir generando esa curva verde. ¿Qué representa la curva verde? Representa las cotas del terreno natural, que yo hice con mi nivelación. Lo puedo hacer igual como lo hicimos en los ejercicios de ejemplo, con un nivel, y voy tomando las cotas de los puntos, calculándolas. Esa parte del gráfico se llama perfil de terreno. Aquí ya hay un ejemplo de un perfil longitudinal, dibujado como se dibujan en los planos. Entonces, en esta figura se muestra un perfil en que la línea verde representa la forma del terreno natural, que viene de la nivelación que yo hice en terreno, y que le calculé las cotas. Entonces yo tengo todos esos datos en una cartera, como las que veíamos antes, tengo la distancia y tengo la cota de cada punto, y eso lo llevo a un gráfico. En esta parte del gráfico, en esta que está aquí, están las distancias parciales. La distancia que hay entre el primer punto y el segundo se nota ahí. La distancia que hay desde este punto a este punto se nota acá. Estas son las distancias parciales. Después uno calcula las distancias acumuladas, la escribe abajo. Y lo que está hacia arriba representa la cota. Con eso yo puedo dibujar la línea verde, que representa la forma del terreno. Y ahí estaría el perfil longitudinal del terreno. Si es un plano de pavimentación, después los ingenieros toman esa información y diseñan la calle. Esa cota del pavimento terminado se llama rasante, y está puesta aquí como la línea roja. En el caso de este ejemplo, la línea roja representa el nivel del proyecto. ¿Ya? Esa línea roja representa la forma que tiene que tener la calle cuando ya está construida. Y ahí tendríamos un perfil longitudinal de una calle, por ejemplo. Me muestra los datos del proyecto y además los compara con la forma real del terreno. Y eso sirve para muchas cosas después cuando yo tengo que ejecutar. ¿Se entienden las dos líneas? Lo que representa cada línea. ¿Están escuchando o se fue la señal? Estamos escuchando, profe. Sí, profe. Me había asustado. Estamos atentos a todo lo que usted habla. Ya, ¿se entendió eso? Que es súper importante, que en los planos de los proyectos de pavimentación y en algunos proyectos también de otros tipos,
lo que a uno le sirve es tener la línea del proyecto, que es la línea roja, que es lo que diseñan los ingenieros en base a la topografía, y la línea verde, que es la que entrega el trabajo del topógrafo, que es la forma del terreno. Entonces, con esta forma del terreno, que es bien accidentado, los ingenieros se la arreglan para diseñar su calle de manera que esa calle sea útil para usarla para el tránsito vehicular. Entonces, estos perfiles entregan esas dos informaciones juntas. Entonces, esta información muestra las distancias parciales que hay entre los puntos, y también las acumuladas, muestra las cotas del terreno de cada punto y la cota proyectada, que esas después se anotan en las siguientes filas. Aquí no están anotados todos los datos, después podemos ver uno que esté completo. Para cada punto, por ejemplo, en este punto, la cota del terreno es igual a la cota del proyecto. En cambio, en el siguiente punto, la cota de la línea verde, que es la cota del terreno, es más baja que el nivel donde tiene que quedar la calle. ¿Qué cosa podemos ver al tiro de esa situación? Es que en este caso es necesario rellenar todo este espacio para poder apoyar la calle, porque la línea del terreno está más baja que la línea que representa la calle terminada, la rasante de la calle. Y si seguimos avanzando para acá, aquí nos encontramos que la calle está diseñada a una cota más baja que la cota del terreno. Por lo tanto, todo este triangulito representa una zona en que hay que excavar. En este espacio hay que excavar el terreno natural para darle espacio a la calle, que está más baja. En esta que está aquí abajo hay que rellenar. Hay que rellenar ese espacio para que la calle quede apoyada. Acuérdense que la calle es la línea roja y la línea verde es el terreno. Por lo tanto, en este sector de aquí, ¿qué sería? ¿Sería excavación o relleno? Rellenar. Ya, aquí en esta punta. Eso es aquí. excavación. Cuando tiene el cosito de la Sí. flecha del mouse, eso es excavación. Sí, Excavación. aquí hay que excavar porque la calle está más baja que el terreno. Y aquí sí Claro. es relleno. Aquí hay que Relleno. rellenar ese espacio. Aquí de nuevo hay que excavar o cortar. Ahí hay nombres Corta. distintos. En movimiento tierra se llama corte, pero es excavar todo lo que está por arriba de la calle. Entonces hay harta información que entregan estos planos. También permite apreciar la pendiente de la calle, que es otra información que agregan en los planos de pavimentación. Entonces dice aquí abajo en el párrafo que está aquí, que muestra información como la cota del proyecto o rasante. Ese nombre le vamos a asignar, cuando es pavimentación, a la cota a la que queda la calzada de la calle, terminada. Esa es la rasante. En el eje longitudinal. Y está marcada la cota y la distancia de cada punto, por lo tanto yo después puedo replantear esto. Lo puedo trazar en el terreno. Yo en terreno mido esta distancia y coloco una estaca a la cota que tiene que tener la calle, y ahí el que rellena hasta llegar a la estaca. Aquí es al revés, aquí coloco unas marcas para que el que excave hasta la altura que indica el perfil longitudinal nomás, para que no excave de más. Entonces esta cuestión se usa para todo lo que sea trazado y con ejecución de una obra de vial, por ejemplo. Y también le permite al proyectista diseñar. Entonces esa representación, que es el perfil longitudinal, más o menos es súper claro lo que muestra. Acuérdense que está a lo largo del eje longitudinal. Pero esa información no es suficiente para poder hacer cálculos de movimiento de tierra o para saber qué movimientos de tierra hay que hacer para meter la calle, porque es solamente el corte longitudinal que representa eso, lo que pasa sobre el eje.
Y nos falta saber cuántos metros nos tenemos que correr hacia allá para poder meter el ancho de la calle, hacia los dos lados del eje. Y ahí aparecen los perfiles transversales. Los perfiles transversales es casi lo mismo, pero se van haciendo de manera transversal al eje longitudinal. Estos sí normalmente son cada cierta cantidad de metros y permiten representar la forma que tiene hacia los lados, la faja que hay que trabajar. Aquí se nota bien clarito porque, por ejemplo, en este caso, ya está hecho el movimiento de tierra. Entonces, para saber cuánto tienen que excavar, parten del perfil longitudinal, ¿cierto? Se traza el eje longitudinal y de acuerdo al ancho de la calle que se esté proyectando, va a haber un perfil transversal que me indica cuántos metros hacia allá y hacia acá están ocupados por la calle, y esta forma queda dibujada en el perfil transversal. Cada cierta cantidad de metros se hace un perfil transversal. Y eso permite complementar, hacerse la idea de la faja completa. Con el puro perfil longitudinal no alcanza, porque nos faltan los datos que hay hacia los lados. Y esa información la entregan los perfiles transversales. Entonces, ¿qué dice acá el resto del texto para no desordenarme en el orden de la que está escrita la materia? Dice que igual que en el caso del perfil longitudinal, el perfil transversal muestra la posición donde estaba el terreno natural y la posición en la que va a estar la calle proyectada, en un solo perfil. Y eso me permite, entre otras cosas, calcular las superficies de corte o de relleno, que en este caso aquí dice terraplén, que es un sinónimo de relleno, pero la palabra que se usa en obras viales es terraplén, y se usa corte cuando es excavación. Podemos calcular las superficies que pasan por los perfiles transversales. No sé si tengo dibujado perfiles transversales más claros que este no está muy claro. Lo voy a tratar de explicar en esta foto. Si nosotros nos imaginamos el terreno antes de la excavación, se supone que este cerrito estaba pegado con ese otro, ¿no es cierto? Es todo un terreno que aquí ya se excavó. Pero antes de que estuviera excavado, se pasaron perfiles transversales que me mostraban la posición del terreno natural, cada cierta cantidad de metros. O sea, por arriba había un perfil por aquí, otro perfil por allá, otro perfil un poco más allá, en que el terreno va a estar dibujado aquí arriba. Y la cota del proyecto de la calle, vamos a suponer que hay un perfil transversal que pasaba por aquí, por la parte más alta. Ese perfil transversal tenía dibujada la forma del terreno aquí arriba. Y venía dibujada la forma de la rasante de la calle aquí abajo. Y eso permitió en terreno saber cuánto había que excavar desde ese punto hacia abajo para dejar este espacio libre. Entonces este perfil transversal hubiera tenido una forma de terreno que a lo mejor venía por aquí arriba, y hubiera tenido dibujado el perfil de la calle que tenía llegado aquí, bajaba, cruzaba para acá, subía y se conectaba con el terreno natural. Entonces esas dos líneas iban a estar dibujadas en el perfil. Y eso es todo un corte que era necesario hacer. Ahora, ¿cómo se hace eso desde la topografía? Yo puedo hacer de manera simultánea el levantamiento de todo el terreno junto. Aquí es como si hubiera estado haciendo el perfil longitudinal y al mismo tiempo los transversales. En el caso de este ejemplo es como si hubiera estado midiendo por dentro de una quebrada. Entonces lo que se hace es marcar en terreno la posición del eje longitudinal, que sería esa línea negra. Sobre esa línea negra yo tengo que ir tomando puntos que me permitan dibujar el perfil longitudinal. Y al mismo tiempo que yo hago ese levantamiento,
voy tomando los puntos necesarios para poder dibujar el perfil transversal de este terreno, que en este caso está en esa línea azul. Entonces el topógrafo lo que hace es instalar su equipo y empezar a tomar datos, tanto del perfil longitudinal, y cada cierta cantidad de metros toma los datos hacia los lados, para representar la forma que tiene el terreno hacia los lados del perfil longitudinal, para poder tener el dibujo de toda la faja. Entonces, en este caso, esa línea azul representa por dónde pasa el perfil transversal. Y en este caso quedaría dibujado de esa forma. Esta línea que está acá, que es bien quebrada aquí, esa línea negra gruesa, representa las cotas del terreno. ¿Ya? Para el caso del ejemplo nomás. Todos estos puntos donde están puestas las miras, se colocaron, si se fijan, están puestos donde hay cambios de pendiente. Aquí hay un terreno más o menos plano, entonces se tomó un punto, una cierta cantidad de metros hacia allá, hacia la izquierda, se tomó un punto aquí donde cambia la forma del terreno, y hay una pendiente fuerte. Después se toma ese punto donde está el fondo de esta zanja, un punto al medio donde pasa el eje longitudinal, otro punto en ese cambio, otro punto aquí arriba y otro punto allá. Se hace ese trabajo de nivelación, se llevan los datos y se calculan las cotas. Ese trabajo que está puesto aquí en forma esquemática se convierte en este registro. Ese registro es el que se llena en terreno cuando uno hace perfiles transversales. Entonces, en este caso, lo que está mostrando este cuadro es que hay un punto A2. ¿Por qué hay punto A y puntos 2? Bueno, en este registro se anotan los puntos. Vamos a suponer que ese punto 2 es el punto que está aquí al medio, sobre el eje longitudinal. ¿Ya? El punto A, un punto de referencia porque hay una lectura atrás. El punto 2, un punto por ahí, seguramente en otra parte del perfil. Y después hay unos puntos A, B, C y D, que hay que ir anotando las distancias que hay hacia la izquierda o hacia la derecha del perfil. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy aquí midiendo un perfil transversal, y en el terreno veo que es necesario tomar un punto en esta posición, yo tengo que anotar la lectura que hago en esta mira, tengo que anotar la distancia transversal, la distancia partiendo desde 0, vamos a suponer que aquí hacia la izquierda, la mido con una wincha y la anoto aquí. Distancia hacia la izquierda, 5,55, por poner un número. Si después tengo otro punto allá arriba, tengo que medir la distancia horizontal que hay desde aquí hasta ese punto, y la anoto a la izquierda o a la derecha del eje longitudinal, cosa de poder dibujar el perfil después. Se anotan las lecturas y el cálculo de las cotas es lo mismo que hemos visto siempre, lo que hemos visto hasta ahora, digamos. Después de eso se lleva a un dibujo, que sería una cosa de este tipo. Todavía no vean esta línea que está en color azul, porque eso representa el proyecto. Esta línea gruesa que está en negro representa la forma del terreno. Para poder dibujarla, uno parte del perfil longitudinal, y en el registro uno tiene escrito cuántos metros hacia la izquierda está la cota de ese punto. Entonces uno mide hacia la izquierda una distancia y dibuja la cota. Se me salió la cota del terreno. Entonces los datos de este registro se traspasan